Hola a todas, este es el primer vídeo de la primera unidad de expresión y comunicación. Entonces vamos a empezar hablando de la comunicación y el lenguaje. Bien, por lenguaje entendemos la predisposición humana para la comunicación a través de los sonidos articulados. Para que la comunicación se produzca es necesario como mínimo que haya dos personas con la intención de comunicarse, un emisor y un receptor. Al mismo tiempo es necesario que exista un código que se utiliza para establecer dicha comunicación entre esas dos personas. Al final, el lenguaje es un término que es polisémico, eso quiere decir que tiene más de un significado. Entonces, suele relacionarse normalmente pues, comunicación, información, conocimiento y gramática. El concepto del lenguaje ha ido evolucionando en la medida que se ha ido avanzando en el estudio sobre cómo lo adquirimos y cómo lo comunicamos. De hecho, desde una concepción estructural, el lenguaje es un sistema de signos que permite representar la realidad. Desde una concepción funcional se centra más en la idea del lenguaje como herramienta que utilizamos para comunicarnos e interactuar con otras personas. Y si se destaca aquellos comportamentales, se define el lenguaje como aquella conducta que los interlocutores llevan a cabo en los intercambios conversacionales, es decir, las conversaciones. Al final, el lenguaje es un sistema plurifuncional que implica una comunicación. Eso supone una posibilidad de organizar el pensamiento, regular la propia conducta y también es un vehículo de aprendizaje. También podemos decir que es un sistema tridimensional con tres aspectos que son fundamentales: forma, contenido y uso. Esas tres dimensiones es donde se articula lo que entendemos por lenguaje. Asimismo, tiene relación con ámbitos sociales, cognitivos y lingüísticos. Al final hace referencia a la estructura del lenguaje, que puede ser, si es fonótica fonológica, que incluye aspectos segmentarios, es decir, fonemas y suprasegmentarios, que son la entonación y la acentuación. La morfología, que se refiere a las unidades de significación o palabras, es decir, tipos o categorías, formas que se utilizan para establecer relaciones, preposiciones, conjunciones y concordancias. Y la sintaxis, que es la organización de la palabra dentro de una frase y de las frases en relación al discurso. Bien, el contenido. Se refiere a la semántica, la cual estudia las relaciones de los signos con los objetos a los que se le aplican, es decir, en definitiva, el significado de las palabras. Entonces, Jacobson diferencia entre dos funciones, primarias y secundarias. Dentro de las primarias podemos encontrar la expresiva, la cognitiva y la conativa. La expresiva traduce emociones y necesidades, la cognitiva es la relación entre el lenguaje y el pensamiento y la conativa es la acción sobre el interlocutor. Dentro de las secundarias encontramos la fática, la lúdica y la metalingüística. Fática mantiene un canal abierto de comunicación entre emisor y receptor, lúdica es el uso del lúdico del lenguaje y metalingüística es el uso del lenguaje para explorar y analizar el lenguaje. Entonces pasaríamos a la etapa preverbal, que es de los 0 a los 12 meses. Bien, los principales aspectos del desarrollo prelingüístico, pues tenemos A y B. Pues tenemos puesta en funcionamiento de los mecanismos de base de la comunicación, que durante los 6 primeros meses tiene una serie de características que son que hay gritos y lloros, que al final esos gritos y lloros pueden determinar la aparición del adulto y eso también hace que se satisfagan sus necesidades, su comodidad, su presencia y su contacto. Al final, en estos meses, el adulto es el interlocutor privilegiado, es su figura principal y tiene un valor interpersonal e instrumental de la expresión vocal. O sea, sirve para la relación entre personas y tiene un valor de instrumento para actuar sobre los demás. En el cuarto o quinto mes, el niño ya es capaz de seguir con la mirada al adulto. Luego tendríamos de los 7 a los 12 meses, que se pasa de una relación no verbal más demandante o dominante a una modalidad de intercambio y de reciprocidad por ambas partes, adulto y niño. Además, se dan diversos juegos y rutinas que aparecen siendo organizados según un modo de intercambio y de reciprocidad, por ejemplo, dar y recibir, venir e irse, el aseo, los saludos, etc. Y los intercambios vocales que se organizan según un principio de sucesión y de reciprocidad. Se habla de protoconversación en el sentido de que la organización de la conversación con diferentes turnos y evitando tomar la palabra simultáneamente parecen ocupar pues, un lugar esencial o primordial. Y luego, por otro lado, tendríamos la B,
que es de la expresión global y la indiferencia al balbuceo controlado y a un principio de comprensión verbal, que está en los 6 primeros meses, que en los 6 primeros meses, hacia el segundo mes aproximadamente, se da una identificación por parte del familiar de los lloros y los gritos, es decir, que diferencia cuál es la razón del llanto, si es hambre, dolor, incomodidad. Hacia el tercer o cuarto mes se dan los principios de un balbuceo, producen sonidos y no solamente son lloros o gritos. Los sonidos de tipo vocálico son los más frecuentes durante un periodo largo de tiempo e incluso los únicos durante el principio del lenguaje. Pero la actividad vocal queda poco diferenciada y será en vano intentar buscar y reconocer elementos fónicos de la lengua hablada, porque aún es muy pronto. De los 7 a los 12 meses aparecen progresivamente en el balbuceo del niño algunos elementos que son consonánticos y se relaja la corriente de aire cuando expira a nivel de boca y de nariz. A los 8 meses más o menos empiezan a hacer combinaciones de consonantes y vocales, y la más corriente en el orden consonante-vocal, pero también vocal-consonante. Entonces los efectos que se obtienen se parecen a las sílabas del lenguaje, por ejemplo, ba, 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 ma, ma, que es lo que luego les va a llevar a mamá o papá. Hacia el final del primer año, el balbuceo del niño gana una claridad articulatoria y hacen vocalizaciones más cortas y numerosas. Reproducen el lenguaje oído y repiten elementos vocales del mismo. Entonces se empiezan a comprender ciertas entonaciones. En el desarrollo de la percepción y de los órganos bucofonatorios, pues quiere decir que al momento de nacer el niño posee unas complejas posibilidades visuales que le van a permitir hacer frente a muchos de los estímulos que le van a rodear en su ambiente natural. Entonces el sistema visual del niño es inmaduro por una cuestión de grado y de madurez psicológica. Es una diferencia cuantitativa en comparación con el adulto, que tiene capacidad de enfoque, velocidad de la conexión ojo-corte visual, etc. De hecho, las características perceptivas del niño son agudeza visual, que madura entre los 6 meses y el año, la visión central y periférica, que es, la tiene de recién nacidos y mejora en los primeros meses, movimientos exploratorios del recién nacido hasta los 4 o 5 semanas, el campo visual ampliado a los 3-4 meses, las capacidades acomodáceas, que es de los 2 a los 3 meses, percepción del color en categorías, unos 4 meses, reconocimiento de expresiones faciales y el rostro humano que capta la atención desde bebé. Entonces, el autor Rondal afirma que el sistema auditivo del bebé es funcional, es decir, se puede utilizar después de los 6 meses de desarrollo intrauterino, es decir, desde que está dentro de la barriga. A esta edad el bebé oye, aunque esta audición está marcada por el hecho de que se encuentra dentro o bañado en el líquido amniótico. Las habilidades de percepción auditiva del niño son que un recién nacido percibe sonidos de unos 40 decibelios y se irrita con sonidos muy fuertes, aunque acepta con mucho agrado sonidos e intensidades suaves. Luego, en las primeras semanas es capaz de distinguir el tono emocional de expresiones adultas. A los 3 meses discriminan las diferencias de intensidad, frecuencia y duración. Con menos de 4 meses son capaces de discriminar los sonidos del habla. A los 4 meses distingue la voz femenina y la masculina. De los 5 a los 6 meses discrimina consonantes como ba y ga. Y a los 6 meses comienza a prestar atención al ritmo del habla. Es decir, inicia las secuencias de sonidos con un tono melódico. El desarrollo de la motricidad de los órganos bucales está ligado a la alimentación y proporciona la habilidad sensorimotriz que es indispensable para la producción fonemática, es decir, fonética, facilitando así la precisión articulatoria. A continuación voy a detallar una posible secuencia de la misma, que es: a los 2-3 meses empieza a tomar papillas y aprende a coger los alimentos con la parte anterior de la lengua y a llevarlos hacia atrás mediante la acción de los músculos linguales para poder tragar. A los 4 meses ya come vegetales que estén ligeramente prensados y a los 6 meses ya puede comer alimentos más consistentes. A los 7 meses aproximadamente la coordinación de lengua y laringe permite que pueda ingerir alimentos de más consistencia sin dificultad y que poco a poco empiece a masticar. Y a los 8 meses
Ya puede pues, comer un trozo de galleta, masticarlo, tragarlo. A los 10 meses mejora el control del flujo salival. A los 14-15 meses ya puede morder un trozo de pollo quitándolo del hueso, o morder una zanahoria cocida o un vegetal suave. Y a los 18 meses la masticación y los movimientos orales ya están bastante diferenciados y coordinados. Bien, el momento del nacimiento va acompañado de un grito que es el reflejo automático del inicio de la respiración. El primer llanto permite la oxigenación de la sangre y el establecimiento de la respiración, pero los gritos de llanto, a pesar de su origen orgánico, adquieren rápidamente valor social. Según Wolf, identificó 3 tipos de llanto durante las 2 primeras semanas de vida y los describió de la siguiente manera. El tipo básico, que este tipo de llanto parece señalar que el niño está incómodo o que está hambriento, de aquí que se llame llanto de hambre. El llanto de dolor, que es un estallido largo de expiración sonora de unos 4 segundos. El llanto de rabia, que tiene lugar cuando se le grita algo al niño. Y el llanto falso, que es identificado a partir de la 3ª semana y es utilizado para captar la atención del adulto. Entonces se han realizado diferentes clasificaciones que expliquen las formas gestuales. Entonces la siguiente distingue 3 tipos de gestos bien diferenciados, que son expresivos, a través de los cuales el niño demuestra emociones, apelativos, utilizados para llamar la atención de otro, y significativos, que estos gestos se permiten al niño proponer una acción o modificación de la acción, pues negarse a colaborar, indicar la dirección o objeto, responder de modo afirmativo o negativo a una pregunta, etc. Podemos considerar como precursores del contenido todas aquellas operaciones de carácter cognitivo que tienen lugar durante el periodo sensoriomotor y que va a ir dando lugar a lo que se considera previo a la significación, o sea, a la elaboración de la permanencia del objeto, la coordinación de los diferentes esquemas de acción, la evolución motriz o motora, etc. Brunner plantea la existencia de 4 facultades cognitivas iniciales que predisponen al niño a adquirir cultura a través del lenguaje. Para este autor, ninguna de estas facultades genera por sí sola el lenguaje infantil, pero son unos prerequisitos que son necesarios para que éste se dé o aparezca, ya que, como dice el autor, depende de las condiciones en las que estas capacidades se manifiesten para que el niño adquiera la competencia lingüística. ¿Cuáles son las facultades planteadas por Brunner? Bien, disponibilidad medios-fin, que se refiere a la disponibilidad activa y temprana del niño a aprender las señales del entorno, especialmente las que vienen del adulto. Transaccionalidad, que gran parte de la actividad del niño durante el primer año es de carácter social y comunicativo. La sistematicidad, con la que se organiza la actividad del niño en situaciones restringidas y que se repiten a menudo. Y la abstractividad, que supone la sorprendente abstracción con que se manifiesta la sistematicidad de las actividades cognitivas del niño de un año. Bien, luego tendríamos los precursores de la forma, los ruidos y sonidos a las vocalizaciones, que empezaríamos con los inicios de la percepción del lenguaje, ya que los bebés son sensibles a la voz humana desde que nacen y son capaces de discriminar entre sonidos muy similares, por ejemplo, entre la P y la B. Entonces, cuanto más pequeño es el bebé, menos orientadas hacia la lengua de su entorno están sus capacidades de discriminación y su preferencia, lo que va a permitir una disposición generalizada para el lenguaje humano. Esta predisposición se irá concentrando en relación con el lenguaje al que está expuesto. Luego tendríamos aportaciones que permiten secuenciar y describir los estadios prelingüísticos desde el punto de vista formal. Para Murray, el llanto infantil, que inicialmente va a servir para expresar una necesidad, no parece ser la fuente principal del habla. Aunque puede ser un tipo de comunicación, no es la base de la función simbólica del lenguaje. Entonces, a continuación recogemos 2 aportaciones que permiten secuenciar y describir los estadios prelingüísticos desde el punto de vista formal. Entonces tendríamos la producción de vocalizaciones de los 0 a los 2 meses, que el estadio de las vocalizaciones reflejas o casi reflejas, en el que se incluyen pues, gritos y sonidos vegetativos, bostezos, suspiros. Luego tendríamos la producción de sílabas arcaicas del 1 al 4 mes, que se distingue de la producción de secuencias tónicas formadas por sílabas primitivas claramente perceptibles para el entorno y formadas por sonidos casi vocálicos y por sonidos casi consonánticos. Estos sonidos tienen a menudo una calidad nasal. El balbuceo rudimentario, que es del 3 al 8 mes,
que es una etapa caracterizada por una expansión fonética con un juego vocal incipiente. Entonces, a partir de los 4 meses, el bebé ya produce sonidos de una manera voluntaria, lo que no implica que controle los movimientos de sonido, sino que practica esa sonoridad o esa actividad sensorimotora básica. Hacia los 6 meses aparecen las primeras combinaciones de sonidos de la clase, pues consonante vocal, con un cierre del tracto vocal. Luego el balbuceo canónico, que es del 5º al 10º mes, que es una etapa clave del desarrollo lingüístico en la que el niño comienza a producir sílabas bien formadas del tipo consonante vocal, vocal consonante. Luego el balbuceo mixto, que es de los 9 a los 18 meses, y es que los niños comienzan a producir palabras dentro del balbuceo. Esto se denomina balbuceo mixto, y este balbuceo contiene a la vez lexías o unidades léxicas que son identificables como elementos significativos y sílabas que no son reconocibles como unidades léxicas. La evolución del lenguaje. Bien, tendríamos primero las primeras palabras. Alrededor del año, que nunca es antes de los 9 o los 10 meses, se producen los mecanismos lingüísticos y cognitivos propios de la transición a la palabra en sí. Así pues, se presentan las primeras emisiones lingüísticas, siendo la comunicación verbal un hecho. Entonces, en este periodo de transición se dan viejos comportamientos junto con nuevas adquisiciones, por lo que podemos hablar de la presencia de sonidos de juego, que ya se presentes en el periodo prelingüístico, la jerga, que aparece junto con el balbuceo y su presencia se puede prolongar hasta los 2 años, las protopalabras, que son expresiones articuladas que se dan en contextos definidos y que no son producto de la imitación, al menos de manera inmediata, y las palabras, que son unidades fácilmente aislables, que son secuencias de sonidos producidas en un orden determinado. Entonces, después tendríamos el uso del lenguaje y el contexto en sí mismo, que es que en la etapa preverbal se analizaban los elementos no verbales como el gesto, la mirada, la mímica facial y otros elementos que iban a constituir las primeras estructuras comunicativas entre el adulto y el niño. Cuando se habla de gestos, se hace referencia a gestos cada vez más específicos, por ejemplo, desde hacer con el bostezo gestos como echar el cuerpo hacia adelante para pedir algo, hasta la posibilidad de utilizar gestos simbólicos como sí y no. Al final el niño oye expresiones verbales inmersas en un contexto gestual y referidas a una situación presente y significativa. Entonces las palabras significativas para el niño son asimiladas a través de los gestos. Se refiere al objeto mismo, yendo más allá del gesto que relaciona el significado con el significante. Al final esta etapa se caracteriza por la ausencia de estructura sintáctica y la necesidad de determinar si existe morfología. Entonces la holofrase es una frase de una sola palabra, como por ejemplo ok, que expresa un pensamiento completo y significativo. De hecho, en los estudios de adquisición del lenguaje, el término holofrase se refiere más de manera específica a un enunciado producido por un niño en el que una sola palabra expresa el tipo de significado típicamente transmitido en el habla de un adulto a través o por medio de una oración que es completa. La competencia pragmática, componente de la competencia comunicativa, presupone que hay una motivación para comunicar algo a otra persona, una variedad de intenciones, la existencia de cierta competencia gramatical, es decir, el dominio de los aspectos formales del lenguaje, fonética, sintaxis y morfología, el conocimiento de convenciones y normas sociales. Por ejemplo, pues en un juego una niña puede utilizar diferentes tipos de frases según hable un médico, el paciente o la enfermera. Y también presupone el conocimiento de principios conversacionales específicos. Entonces, la pragmática es una noción clásica que se refiere al uso social del lenguaje y que, por lo tanto, pone énfasis en la funcionalidad comunicativa. El lenguaje es considerado como instrumento de comunicación de intenciones. Vila, siguiendo a Max Schein, analizó el uso por parte del niño de fórmulas lingüísticas para la expresión de la intencionalidad y, por tanto, para interactuar verbalmente con los demás, proponiendo la siguiente categorización. Regulación, que es el uso del lenguaje para regular la conducta del otro. Atención, que es dirigir la atención de una persona hacia otra o bien a un acontecimiento o una acción. Requerimiento, que busca que el adulto haga alguna cosa o pida permiso. Vocativo, que es una llamada para localizar o bien para exigir la presencia del otro. Información, que es interés del niño por el entorno y otras personas. Designación,
que es la producción que se refiere a una persona o cosa para nombrarlo, descripción, que informa sobre objetos, acciones o acontecimientos, informativa, que va más allá del aquí y el ahora, expresión, que gira en torno al individuo mismo, realización, que describe una acción realizada o que realiza, determinación, que expresa intenciones del niño que hará rápidamente, rechazo, que es una oposición al adulto, aceptación, que es un asentimiento a una sugerencia del adulto, un diálogo, que es el intercambio entre el adulto y el niño, imitación, respuesta, pregunta, continuación, que es un procedimiento vocálico para continuar la conversación independientemente del significado, y categoría variada, que incluye aquellos términos que no pueden ser clasificados en las categorías anteriores, especialmente las formas sociales. Luego tendríamos el desarrollo de la semántica, que un poco más tarde de los 18 meses se produce un aumento de la tasa de crecimiento del vocabulario. Eso se denomina explosión léxica. Esta se presenta como un cambio en los procesos de aprendizaje en el que las palabras se asocian a un esquema de representación ya formado. Bien, siguiendo a Margarita Nieto, podemos establecer 3 subetapas dentro de la estructuración del lenguaje. Tendríamos la etapa telegráfica de los 2 a los 3 años, que es en la que el niño produce frases de 2 a 5 palabras, hay oraciones incompletas pero pues se comprenden, hay una omisión de nexos que se deducen por el contexto y hay un aumento de la longitud de la frase favorecido por una mayor capacidad de memoria, un aumento del vocabulario y una mejora de la motricidad y de la discriminación. Luego tendríamos la etapa preescolar, que es de los 3 a los 5 años. El niño se enfrenta a interlocutores nuevos y contextos variados que incrementan las exigencias de claridad y comprensibilidad del habla. Entonces, el niño adquiere la mayoría de los fonemas de la lengua. Además, hay un aumento en la extensión de la frase por la introducción de los elementos omitidos en la etapa anterior, una estructuración gramatical cada vez más correcta, un aumento del vocabulario por influencia de la escuela y un lenguaje más egocéntrico. Y por último tendríamos la etapa escolar, que es de los 5 a los 10-12 años, que es que antes de recoger la información relacionada específicamente con el desarrollo fonético, fonológico y morfosintáctico, haremos una breve referencia a algunos aspectos que son relevantes que caracterizan diferentes momentos de esta gran etapa. Para ello nos basaremos en el marco secuencial planteado por Vila y Luque. Bien, tendríamos de los 2 a los 4 años que en este periodo los contextos sociales y las experiencias se van a diversificar, generando mayores y nuevas oportunidades de imitación, aunque el escenario primordial sigue siendo la familia y los hermanos como primer compañero de juego. Hacia los 3 años ha desaparecido la dificultad para pronunciar diptongos y se produce un progreso en las consonantes, aunque se presentan errores con algunos grupos consonánticos. En torno a los 4 años el repertorio fonético es casi completo. Hacia los 2 años aparecen las primeras combinaciones de 3 o 4 elementos, palabras o flexiones, no siempre respetando el orden vocal consonante. Estas oraciones son incompletas pero comprensibles porque aunque se eliminan las palabras con una función gramatical, se deducen por el contexto. Después tendríamos de los 4 a los 7 años, en el que las experiencias preescolares y el acceso a la escuela implican pues, nuevas experiencias, nuevas exigencias y nuevos modelos que el niño observa e imita activamente en frecuentes juegos cuando adoptan roles. Bien, existen otras dificultades del lenguaje que por su complejidad pueden afectar al desarrollo normal de los aprendizajes en el aula. Entonces tendríamos factores de riesgo en el desarrollo del lenguaje, que están los factores genéticos, anomalías cromosómicas y enfermedades degenerativas, factores prenatales, que son graves enfermedades neonatales en otros hijos, no aumentan de peso y hay unos problemas placentarios, psicológicos sociales, que es sociopatía grave y desnutrición, factores perinatales, que es el tiempo de gestación y el peso y la ruptura precoz de la membrana, factores postnatales, que son infecciones que afectan al sistema nervioso central y enfermedades degenerativas y factores socioculturales. Luego estaríamos hablando de la dificultad del habla, la comunicación y el lenguaje, que en ellas el concepto de lenguaje normal reúne una serie de características que están ajustados a las normas sociales,
que eso no obstaculiza las relaciones entre los individuos que forman el colectivo y no coexiste una imposibilidad de expresión como tal. Para definir el trastorno, la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición lo define como un trastorno en la adquisición, comprensión o expresión normal del lenguaje hablado o escrito. El trastorno puede implicar a todos o a algunos de los componentes, que pueden ser en el fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema de la lengua. Un trastorno específico del lenguaje es aquella dificultad del funcionamiento lingüístico que se encuentra en personas sin afectaciones neurológicas o sensoriales que son destacables, con una inteligencia no verbal dentro de los límites de la normalidad y que, a pesar de una estimulación adecuada, una educación suficiente y unos progresos observables, no llegan a alcanzar un nivel de conocimiento lingüístico que les permite comprender y expresarse de una manera correcta en las diferentes situaciones comunicativas. Bien, causas de los trastornos del lenguaje oral. Bien, las causas pueden ser de origen genético, neurológico o anatómico, como malformaciones de los órganos del habla. Cuando hablamos de clasificación y descripción de las alteraciones del habla, lenguaje y la comunicación, Bustos propone una clasificación teniendo en cuenta el tipo de alteración y los posibles factores que están implicados como alteradores. Son alteraciones que afectan la recepción, el significado y la elaboración del lenguaje. Tendríamos la disfasia, que es una alteración en la elaboración del lenguaje, y la perturbación severa o grave de la elaboración del lenguaje obtiene el nombre de disfasia congénita. Luego tendríamos disfasia expresiva. Si la expresión se ve afectada, el primer lenguaje aparece hasta los 5 o 6 años y en algunos casos no aparece nunca. Y luego tendríamos la disfasia comprensiva o receptiva. Cuando la comprensión está afectada, las dificultades de la decodificación son menores a nivel fonológico y hay problemas para comprender el sentido de las frases complejas e ideas abstractas. Alteraciones formales del habla referidas a la articulación, programación fonológica y expresión oral. Bien, afectan las formas estructurales sensoriomotoras del aparato del habla como de la producción y la programación fonológica. Entonces se hallan una cantidad de errores articulatorios fonéticos retrasando el periodo madurativo de la adquisición de los sonidos. Entonces tendríamos la dislalia funcional auditiva, que el niño puede articular el fonema de manera aislada, pero dentro de una palabra no lo utiliza en el lugar que corresponde. Tendríamos la dislalia funcional práxica, que es una alteración fonética que daña la producción del habla por una incoordinación en los movimientos bucoarticulatorios o por malos hábitos adquiridos. Después tendríamos dislalia audiógena, que es una alteración que es causada por pérdidas auditivas, y la dislalia audiógena o alteración en la articulación debido a una audición deficiente puede provocar problemas en la articulación. Y dislalia orgánica, que es una alteración neuromotora del habla. Es un trastorno en la producción oral producida por una causa anatómica o fisiológica de los órganos periféricos articulatorios y no es de origen neurológico. Se trata de alteraciones que pueden referirse a lesiones en el sistema nervioso, como la disartria y la dispraxia. Perdón, es verdad aquí. Y ahora tendríamos alteraciones formales del habla referidas al ritmo y la fluidez del habla, que está relacionado con el déficit específico del ritmo y del tipo de fluidez del habla. Entonces se observa en diversas situaciones, ocasionando serias consecuencias en la comunicación y en la interacción con el entorno. Tendríamos disfemia, también llamada tartamudez, que es la principal preocupación de las dificultades verbales. Suele aparecer a los 3 años de edad y es principalmente un desorden en el lenguaje y muchas veces va acompañado de un tic. Y la taquilalia, que se da cuando existe una desproporción entre el influjo nervioso y la capacidad de movimiento de los órganos periféricos del lenguaje. Por último en penúltimo lugar tendríamos alteraciones en la fonación que afectan a la voz, que se denominan disfonías o alteraciones de la fonación. Son defectos de voz causados por perturbaciones orgánicas o funcionales de las cuerdas vocales o de una respiración defectuosa. Están las disfonías orgánicas, que presentan una patología visible y tienen un componente anatómico o neurológico importante en forma de tumor, problema vascular o una lesión neuronal, y disfonías funcionales, que se caracterizan por una utilización defectuosa del órgano vocal. Puede ser causa del círculo vicioso, del sobreesfuerzo vocal, un abuso o agotamiento del mecanismo vocal, dificultades respiratorias, malos hábitos, etc. Y alteración de la comunicación,
que está el mutismo selectivo y el autismo. El mutismo selectivo se considera un rechazo persistente a hablar en una o más situaciones sociales, a pesar de que la capacidad para hablar y comprender el lenguaje hablado es óptima. Entonces, solo se puede hablar de mutismo cuando persiste más allá de los 6 años de edad y produce trastornos en la escuela. Y el autismo, que es un trastorno del desarrollo y la comunicación que se manifiesta en los niños entre los 18 meses y los 3 años de edad. Los primeros síntomas que suelen observarse son dificultad para mantener el contacto visual, falta de interés por las relaciones sociales, por la interacción con los demás y la ausencia del lenguaje. Los niños con autismo muestran una interacción social limitada, además de problemas con la comunicación verbal y no verbal, problemas con la imaginación y actividades de intereses limitados o poco usuales. Bien, pues hasta aquí la unidad 1, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.